vamos a hablar de los drones. Los drones, sí, algo que está realmente de moda en el mundo entero, que también está de moda en nuestro país y que ya ha pasado a ser un artículo solamente para el mundo del cine, de la fotografía, de la publicidad, sino que hoy en día ya conocemos, sabemos de personas, ciudadanos comunes y corrientes que se compran un dron y lo están utilizando. ¿Qué es un dron? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo es el tema de la privacidad, del marco legal, del territorio? Bueno, para evacuar todas estas dudas y conocer un poco más sobre este tema, recibimos aquí a Martín Pelle y a Beatriz Pisano, integrantes de Estudio Ferrer. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los dos. Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. Bien, ¿por qué arrancó de alguna manera como las ganas de hablar y escribir sobre este tema? Bueno, en realidad, en mi parte trabajo en temas aeronáuticos, entonces vemos muchos temas de aviación, ya sea de aerolíneas, de transporte aéreo, pero también de trabajo aéreo, como ser la fotografía o la publicidad. Y bueno, y en este marco surge el tema de los drones, que en definitiva vienen a suplantar en algunos casos el trabajo aéreo realizado por aeronaves, que pasan a ser realizados por drones. Bien, estaría bueno ver qué es un dron. Correcto, sí. Bueno, un dron básicamente es un dispositivo aéreo operado a distancia, es decir, no tripulado. Y básicamente hay dos tipos de drones. El dron que uno opera visualmente, que cuando lo está operando lo puede ver. Y luego drones que son, digamos, operados, pero no visualmente, sino a través de GPS o con planes de vuelo. Y bueno, el fenómeno dron es un fenómeno que, como tú decís, está muy nuevo, hasta hace no muy poco tiempo. Era un tema que habíamos principalmente nos llegaba por la televisión, por noticias, ¿no? Si hoy uno se pone a mirar con atención una tarde en Montevideo, en la Rambla de Montevideo, por ejemplo, se puede topar con un dron, verlo volar, y eso genera desafíos desde el punto de vista regulatorio, digamos, ¿no? No solamente este avance tecnológico, que es, digamos, es muy relevante porque permite el desarrollo de muchas actividades, no solamente con fines recreativos, sino que ha sido... Claro, para la investigación. Para la investigación, en materia de agricultura y un montón de cosas. Genera desafíos en el ámbito regulatorio, por un lado en el tema de seguridad, es decir, ¿qué pasa con la seguridad aérea? Cuando yo tengo un dispositivo operado a distancia que puedo interferir con la seguridad aérea, tanto aeronáutica como también en tierra, por si un dron tiene un problema y cae a tierra, puede generar un daño, digamos, ¿no? Del mismo modo, se ha generado un debate respecto a la privacidad, porque muchos de estos dispositivos aéreos operados a distancia, drones, están equipados con cámaras que capaces de captar, lógicamente, imágenes y registrarlas, y eso puede tener un impacto en lo que es la privacidad, y hoy en día está en plena discusión a nivel global. Este es un planteo que se hace en este momento en todo el mundo, de cómo es la mejor forma de regular esto para, de alguna manera, permitir un uso responsable que, a su vez, contemple los derechos y la seguridad de todos. ¿Hasta dónde está mi derecho y Exacto. el límite de la otra persona, ¿no? Y eso, creo que el tema de la privacidad es uno de los más polémicos, hablando de los drones. Si les parece, tenemos un video muy particular y que muestra un poco lo que pasa con los drones y la privacidad. ¿Lo vemos y seguimos charlando? Sí. Vemos una chica, ¿no? Está tomando sol, que puede ser en la azotea de su casa, y de repente se ve Sí. sorprendida por un dron. Casos como ese, de hecho, y similares, están en debate. Hace poco, en Estados Unidos, en Seattle, una persona a las 7 de la mañana estaba en el piso 26 de su dormitorio, se estaba vistiendo, lógicamente, y ve un dron por la ventana y se preocupa por su privacidad, hace una denuncia. Finalmente, era un dron que estaba operando con licencia y con una finalidad de vuelo digamos, paisajística, y se comprobó que no estaba captando imágenes del interior de la vivienda, de la persona, y no hubo un inconveniente. Y realmente en el día, como comentaba recién, es decir, esto actualmente se está debatiendo. Ahora, ¿qué tenemos en Uruguay? Es decir, si nos hemos enfrentado frente a esta realidad, desde el punto de vista regulatorio, ¿qué tenemos? En Uruguay tenemos, al día de hoy, una ley de protección de datos personales que protege
los datos personales como tales, no solamente nombre, el apellido o los datos financieros de una persona, sino también la imagen, desde que la imagen de un individuo es apta para captar, para poder identificarla. Y, o sea, no cualquiera puede tomar mi imagen si yo no quiero. Exacto, es decir, ahí de alguna manera conviven dos regulaciones. La regulación de propiedad intelectual, que es el derecho a la imagen, que está protegida en la medida de que yo no puedo utilizar la imagen con un fin comercial sin la autorización de la persona. Y luego es cuando yo estoy captando imágenes, por ejemplo, con una cámara de seguridad. Uruguay lo que tiene regulado hoy en día son las cámaras fijas, para ponerlo simple, digamos, ¿no? O sea, no hay una regulación que todavía abarque este fenómeno de las cámaras móviles, como es el caso de un dron. O sea que hay un vacío legal de alguna manera. Lo que sí hay es una regulación emitida por la Autoridad Aeronáutica, que se llama DINASA, que es la Dirección Nacional de Aviación Civil, que regula específicamente el tema drones con fines de seguridad aérea, ¿no? Entonces distingue entre 3 tipos de drones, 3 categorías de acuerdo al peso. Y bueno, están los pequeños, que es hasta 25 kilos, de 25 kilos a 260 y de más de 260. Puede llegar a ser realmente muy grande. En realidad en Uruguay sobre todo hay drones pequeños, pero ya se están registrando en DINASA para ser utilizados con fines comerciales también. Según la regulación, si cualquier dron, no importa qué categoría, es utilizado con fines comerciales, tiene que pedirse una autorización para realizar trabajo aéreo, que es lo mismo que si yo tuviera un avión y quisiera realizar fotografía. Entonces esto ya está regulado. ¿Hace mucho o es nuevito? Es de agosto de 2014, o sea que es bastante nuevo. Es una norma que establece también zonas en que está prohibido utilizarlos, no se pueden utilizar cerca de aeropuertos. No, es cerca de aeropuertos, en centros poblados o con aglomeración de personas, tampoco para el transporte de pasajeros, y no se puede utilizar en zonas prohibidas o restringidas, que es por ejemplo cárceles, bases militares, ANCAP, o sea, temas que, lugares o áreas que la Autoridad Aeronáutica ya restringió el vuelo. Entonces, eso ya está previsto y bueno, esta normativa, como decía, es transitoria porque la Organización de Aviación Civil Internacional va a emitir una reglamentación de drones en el 2018 y Uruguay, como parte de esta organización, va a tener que adoptar estas medidas. Es un tema que aún se discute. Uno piensa 2018 y parece que falta muchísimo, ¿no? ¿Qué pasará en ese lapso? Exacto, a ver, se trata de, primero, que la regulación no vaya en contra del desarrollo tecnológico. Es decir, normalmente la regulación, el derecho se mueve un poquito detrás de los hechos. Es decir, cuando hay un fenómeno que avanza tan rápidamente como es el tecnológico en materia de drones, a veces la regulación va un poquito detrás. Como decía Beatriz, desde el punto de vista aeronáutico hay una regulación que es muy nueva. Desde el punto de vista de privacidad tenemos una normativa en Uruguay, que es la que explicaba hoy, que es una normativa bastante moderna, pero aún así no contempla específicamente al dron puntual. Y si yo quisiera aplicar las soluciones de la ley de datos personales respecto de las filmaciones a los drones, hay algunas obligaciones que son de cumplimiento muy difícil, digamos. Seguramente ustedes conocen o han visto los carteles que dicen área video vigilada. Esos carteles, detrás lo que tienen es el cumplimiento de una obligación legal de informar que yo estoy captando imágenes. Lógicamente que eso desde un dron no se puede hacer. Entonces, ¿hacia dónde debería ir la regulación? Debería ir para moverse en un sentido de que no sea tampoco un impedimento, porque no es lo mismo un dron que yo adquiero con fines recreativos o para usar en el ámbito doméstico, con una autonomía de vuelo de unos 8 o 10 minutos y que no tenga una capacidad invasiva muy grande de la privacidad en la medida que no puede volar mucho tiempo o no registra las imágenes, a un dron utilizado con fines comerciales. Es decir, la regulación debería contemplar las diferencias de acuerdo a la finalidad, al tipo de dron, al uso, y en base a eso, algunas contemplarlas dentro de lo que son las obligaciones de la ley de datos personales y otras dejarlas excluidas justamente para que no sea una regulación un impedimento en el desarrollo de estas actividades, sin, por supuesto, afectar lo que es la seguridad aérea, incluso los derechos de privacidad de cada uno de nosotros. Bien, algo que no me quedó claro es, si yo compro un dron, ¿no? Lo compro, lo traigo y lo quiero usar, sea para uso doméstico o uso comercial, ¿lo tengo que registrar? Si es para uso comercial, sí o sí lo tenés que registrar, no importa el tamaño. Si es para uso recreativo, si es mediano, vas a necesitar un permiso de operación, que para eso se hace un test. O sea que se solicita información a DINASA y se hace el test, si se aprueba se otorga como
ese permiso. Y en el caso de que sean drones más grandes, ahí se va a necesitar una licencia como si fuera una licencia de piloto. Y se va a hacer un control que, en definitiva, la DINASIA vas a tener que hacer una prueba operando el dron. Y demostrar, claro, que estás capacitado, y apto para... Claro. Sí, es así. Y bueno, y para el caso de los más pequeños y con fines recreativos, ahí en principio no se requiere nada, salvo que quiera utilizarse donde hay aglomeración de personas, que en ese caso se tiene que pedir una autorización a DINASIA. Bien, y eso es DINASIA el que luego controla. Sí, DINASIA en realidad va a ser la que siempre controle, porque bueno, el riesgo es de colisión con una aeronave, porque incluso los drones, con la capacidad que tienen, algunos pueden volar a la misma altura que un avión, un helicóptero, un avión chico, ¿no? Pequeño. Ese es el riesgo, digamos. Sí, no, y un aspecto también, lógicamente, cuando uno está operando un dron, y si uno se va a comprar un dron, tiene que primero entender para qué lo quiere, saber dónde usarlo y la responsabilidad en el uso. Es decir, así como cuando yo vengo en mi auto y tengo un accidente, tengo una responsabilidad. Si mañana yo estoy operando un dron y ese dron se cae, se le termina la autonomía, genera un daño, voy a tener una responsabilidad, digamos, por ese motivo. Entonces pasa un poco por ahí el hecho que la venta del dron no está regulado, es libre. Sí. Claro. Eso es importante. El uso también es libre, pero con estas, digamos, esos parámetros estos pasos que hay que dar de registro si es para uso comercial, ver para dónde y cómo regular de la mejor manera desde el punto de vista de la privacidad, de manera, nuevamente, es decir, de contemplar los derechos de cada individuo a no ser perseguido por un dron, pero tampoco que la regulación de alguna forma impida el desarrollo de esta tecnología que no solamente se usa con fines recreativos, sino muchas veces tenemos casos, por ejemplo, ¿hay empresas Amazon, que les hayan consultado a ustedes específicamente por el marco jurídico y de cómo funciona? En términos generales sí, y bueno, hay casos que son conocidos como Amazon, por ejemplo, que en Estados Unidos pidió una autorización para hacer entregas a través de drones. Sí, bueno, les quería preguntar por eso, porque también es todo un tema, ¿no? Ya es otro traslado, es llegar hasta la puerta de tu casa. Claro. En principio, en realidad, en Estados Unidos no se permite, pero lo que hicieron con Amazon fue otorgar una excepción y una autorización para hacerlo en zonas rurales y limitado. Incluso está limitado al estado de Washington. O sea, así fue como lo hicieron. Lo que sí quiero mencionar es que incluso hay que tener cuidado en dónde se opera un dron, porque en el caso que se esté operando en un lugar que pueda poner en riesgo la seguridad aérea, como puede ser cerca de un aeropuerto, eso puede llevar a configurar un delito de peligro. O sea que yo voy a tener responsabilidad penal independientemente de que cause un daño. Puedo no causar un daño, no causar nada, pero voy a estar incumpliendo la ley al estar operando en una zona en que puedo poner en riesgo a Claro, otras o sea, no es que aeronaves. me lo compro, voy con los nenes a las afueras del aeropuerto y voy a ver cómo se ven los aviones de arriba y puedo... Exacto. Sí, es así. Bueno, y casos hay muchísimos. Por ejemplo, se utilizan para la agricultura, que hacen monitoreo, pero a la vez pueden determinar si los cultivos están sanos o no por la radiación. Después hay otros drones que plantan árboles para casos de deforestación. Y bueno, hay un sinfín de casos de drones y cada vez son más. O sea, que cada vez son más inteligentes los drones, Sí, ¿no? sí. Van Bueno, hacia ese camino. Sí, y bueno, y en el mundo, bueno, en Singapur hay un lugar donde los mozos son drones, es una especie digamos, de prueba. Y bueno, en otros países se ha desatado un poco la polémica. En París, por ejemplo, hace poco se detectaron drones volando cerca de instalaciones nucleares, con todo el peligro que eso conlleva. Y bueno, justamente esos noticias y esos hechos de la realidad son los que de alguna manera derivan en la necesidad de regular. Y Uruguay, yo quisiera destacar que Uruguay es un país siempre a la vanguardia en lo que es regulación, porque a través de la Dirección Nacional de Aérea, DINASIA, ya tiene una regulación, como Beatriz explicaba. Sí. Además tenemos una regulación en materia de datos personales, que si bien no es específica para drones, hay un órgano regulador, que es la Unidad Reguladora de Datos Personales, que es la encargada de velar por el cumplimiento de la norma, que es muy activa. Y ya se ha pronunciado sobre todo por el uso de cámaras fijas, digamos, ¿no? Pero ahora el tema drones, probablemente en poco tiempo venga algún tipo de regulación en la línea esta que yo estaba comentando, que en otros países ha sido un poco la solución que se ha llegado, ¿no? Claro. Bueno, o sea que en resumen, en realidad el camino se empezó a recorrer, pero falta. Falta todavía, sí. Es una Falta. distancia bastante inicial, digamos. Y la última, ¿cree que legalmente, no? O sea, se va a tener que en algún momento rever
realmente reformular las leyes y ampliar un poco el concepto? Sí. En realidad, a ver, la regulación, como decía, siempre va un poquito, se intenta adelantarse a los hechos, pero los hechos, y sobre todo en materia tecnológica, avanzan muy rápidamente. Yo no diría de rever las leyes, yo creo que vamos por el buen camino. Tenemos ya regulación vigente desde las dos ópticas, es decir, de la óptica de seguridad aérea y de la óptica de privacidad. Yo creo que la regulación debería avanzar, progresar, sí, contemplando estos nuevos fenómenos con una visión moderna y que no interfiera tampoco en lo que es el desarrollo de estas tecnologías, protegiendo, por supuesto, los intereses de todos, ¿no? Pero no diría que habría que rever, sino que avanzar y ampliar, sí, en lo que se está, y creo que se va por buen camino. Y quiero destacar que además esto a nivel mundial, es decir, hay algunos estados en Estados Unidos que sin saber qué hacer con esto, dijeron, los prohibimos en forma temporal. Eso no parece una buena opción, digamos, en este contexto. O sea que Uruguay tiene un encare más moderno, un poco más Tenemos un encare proactivo. Sin dudas. Bien, realmente estuvo muy interesante. Les agradezco a los dos por haber estado esta tarde aquí en el Observador TV. Gracias a ti. Transporte aéreo, pero también de trabajo aéreo, como ser la fotografía o la publicidad. Y bueno, y en este marco surge el tema de los drones, que en definitiva vienen a suplantar en algunos casos al trabajo aéreo realizado por aeronaves, que pasan a ser realizados por drones. Bien, estaría bueno ver qué es un dron. Correcto, sí. Bueno, un dron básicamente es un dispositivo aéreo operado a distancia, es decir, no tripulado. Y básicamente hay dos tipos de drones. El dron que uno opera visualmente, que cuando lo está operando lo puede ver. Bueno, para evacuar todas estas dudas y conocer un poco más sobre este tema, recibimos aquí a Martín Pelle y a Beatriz Pisano, integrantes de Estudio Ferrer. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los dos. Buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. Bien, ¿por qué arrancó de alguna manera como las ganas de hablar y escribir sobre este tema? Bueno, en realidad, en mi parte trabajo en temas aeronáuticos, entonces vemos muchos temas de aviación, ya sea de aerolíneas, de transporte. Vamos a hablar de los drones. Los drones, sí, algo que está realmente de moda en el mundo entero, que también está de moda en nuestro país y que ya ha pasado a ser un artículo solamente para el mundo del cine, de la fotografía, de la publicidad, sino que hoy en día ya sabemos de personas, ciudadanos comunes y corrientes que se compran un dron y lo están utilizando. ¿Qué es un dron? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo es el tema de la privacidad, del marco legal, del territorio? Digamos, es muy relevante porque permite el desarrollo de muchas actividades, no solamente con fines recreativos, sino que ha sido... Claro, para la investigación. Para la investigación, en materia de agricultura y un montón de cosas. Genera desafíos en el ámbito regulatorio, por un lado en el tema de seguridad, es decir, ¿qué pasa con la seguridad aérea? Cuando yo tengo un dispositivo operado a distancia, que puedo interferir con la seguridad aérea, tanto aeronáutica como también en tierra, por si un dron tiene un problema y cae a tierra, puede generar un daño, digamos, ¿no? Del mismo modo, y luego drones que son, digamos, operados, pero no visualmente, sino a través de GPS o con planes de vuelo. Y bueno, el fenómeno dron es un fenómeno que, como tú decís, está muy nuevo, hasta hace no muy poco tiempo. Era un tema que habíamos principalmente nos llegaba por la televisión, por noticias, ¿no? Si hoy uno se pone a mirar con atención una tarde en Montevideo, en la Rambla de Montevideo, por ejemplo, se puede topar con un dron, verlo volar, y eso genera desafíos desde el punto de vista regulatorio, digamos, no solamente este avance tecnológico, que es